Agradecemos a cada uno de los países que ya están conectados con nosotros para abordar este viaje. Gracias a todos los hermanos que están desde los Estados Unidos, desde México, desde Panamá, los que están con nosotros desde Chile, desde Colombia y por supuesto tenemos representante de la Unión Europea, tenemos representantes desde Alemania, oidores desde ese país de Europa. Gracias a cada uno de los hermanos que están conectaditos. Muy agradecidos con su apoyo que han manifestado hacia esta programación desde que iniciamos el domingo 1 de enero. Y gracias a Dios, aquí hemos estado viajando cada día para ir inquiriendo, para que Dios vaya haciendo en nosotros algo especial. Pues la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces vamos a presentarnos a Dios en oración. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Gracias, Padre bueno, por esta bella oportunidad que nos has concedido en este día de iniciar esta programación. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos delante de ti, pues reconocemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones, Señor. Ayúdanos a corregir nuestra manera de ser y que podamos anhelar imitarte a ti. Señor, en esta programación que vamos a iniciar, te pedimos que se haga ese efecto el cual tiene tu palabra, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir y da simiente al que siembra y pan al que come. Así será tu palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, antes hará lo que tú quieras y será prosperada en aquellos a quienes la has enviado. Guarda y bendice los niños, Señor, que crezcan amando tu voluntad, viviendo conforme a tus preceptos. Los jóvenes, Señor, que puedan tener esa necesidad de entregar su vigor y sus fuerzas a ti, Señor, que puedan huir de las tentaciones que acechan su alma, de esas pasiones juveniles, Señor. Te presentamos los adultos conforme a nuestras responsabilidades. Ten piedad de los ancianos, Señor, que puedan seguir como estándar de fidelidad y santidad en medio de tu pueblo. Oh Dios, estamos rogando por cada uno de los que componen tu pueblo acá en la tierra, Señor, desde los líderes a los cuales hay gran responsabilidad para que ellos puedan ser guiados siempre por tu Espíritu Santo. Te presentamos, Padre bueno, los matrimonios, esta santa institución que tú has dado para bendición de la sociedad. Muchos han sido golpeados por el pecado, Señor, han sido rotos, pero en tu nombre, Señor, todo hueso seco, donde no hay vida, solamente tu palabra puede vivificar, Señor. Confiamos en tus promesas. Aquellos hermanitos que han sido heridos por el pecado y están fuera del redil, Señor, si les has dado vida hasta hoy, es porque tienen la esperanza y la oportunidad de allegarse a ti antes que sean demasiado tarde, pues tu Espíritu Santo nos ha notificado que es tiempo de avivamiento, Señor, y nosotros confiamos en tu palabra.
tu Espíritu Santo ha anunciado, Señor, que estamos viviendo en estos tiempos de avivamiento y es el tiempo de decirle sí a Jesucristo. Ten piedad, Señor, que no sean indiferentes, porque los indiferentes se lamentarán. En tus manos están, Padre bueno. Como caso especial te presentamos los que están enfermos, afligidos, Señor. Tu mano buena los sostengas y puedas hacer una obra especial como solo tú puedes hacerla. Padre Santo, te presentamos a estas personas que están en la lista por los cuales estamos orando, Señor, para que tú hagas esa obra sanadora, Padre bueno. Tu palabra nos enseña que tú sanas todas nuestras dolencias. Muchos han sido operados y han estado, Señor, delicados de salud, pero del quirófano han salido. Te pedimos que tú le hagas dar esa recuperación, Señor, de bendición para testimonio y grandeza de tu majestad. Muchos están esperando también por una operación, que hasta ellos, Señor, tu gracia los cubra. Muchos están, Señor, hospitalizados en estados críticos. La ciencia, por su limitación, no tiene certeza de lo que será su futuro, pero en ti hay vida, Señor. Tú puedes hacer una obra especial, Padre bueno, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Y te presentamos al esposo de nuestra hermanita Marquesa Lobos, que pide oración a favor de su esposo Ender, Señor, que ha tenido este terrible accidente. Señor, tú sabes por qué pasan las cosas. Tú sabes, Señor, qué hay detrás de todo. Y confiamos en ti. Dale fe a tu hija, Señor, que ella pueda verte en todo momento actuar a favor de su esposo, Señor, por amor de tu nombre. Cuida, Señor, a los que están esperando esa sanidad. Te presentamos al jovencito José, a Alan, que el 12 de septiembre entrará en cirugía, Señor. Por amor de tu nombre, tú puedes hacer algo especial. Ten piedad de Nathan, Señor, de Lauri. Ten misericordia de cuántos afligidos están clamando que tú le hagas ese milagro, Señor. Como dijo aquel hombre que se acercó a ti, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes sanarle, Señor, porque para ti no hay nada imposible. Ten piedad, Señor. A ti sea toda la honra y toda la gloria, Padre bueno, porque tú eres el que da la vida y el que la quita. Ten misericordia, Señor. Manifiéstate grandemente en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Te lo hemos suplicado todo. Amén. Bueno, vamos entonces ya a emprender nuestro viaje a través de las páginas bíblicas y tenemos la oportunidad ya de ir avanzando hacia el capítulo 41. Y bueno, les quiero comentar, hay un versículo del capítulo 36 de Jeremías que a mí me encanta muchísimo y entre el afán de estar leyendo, pues lo pasé por alto, pero lo quiero retomar, porque es sumamente importante reconocer la grandeza de Dios. Y es un versículo muy lindo que lo quiero tomar aunque ya pasamos por ese capítulo, pero en el capítulo 36 del libro del profeta Jeremías, allí, bueno, es que el ministerio del profeta fue bastante difícil. Analizando en la actualidad, si Jeremías hubiese tenido Instagram o Facebook, estoy segura que no hubiese tenido a ningún seguidor porque procuraban matarlo debido a que él confrontaba al pueblo con su realidad. Habían perdido la dirección de Dios y la misión de él no era caer bien al rey y a todos sus séquitos y a los sacerdotes y a los profetas. No, la misión de él era cumplir con el mandato divino que Jehová le encomendó. Y de verdad que hoy en día vemos cómo las plataformas de los medios sociales
se llenan. Hay una persona que tiene X manera de pensar y lo siguen e imitan la forma en que hablan, en la forma en que se viste, la forma en que se peina y muchas situaciones así. Lo que le llaman en la actualidad son influencers, ¿no? Que son personas que tienen esa influencia de modificar la conducta de aquellos que se hacen ser seguidores. Y yo analizando en esto, pues de verdad que decía, bueno, si en la época de Jeremías, el profeta, esto hubiese existido, hubiese tenido Jeremías todo el pueblo como hater, porque usan esas maneras de expresarse. Haters en inglés a personas que odian la personalidad de dicha estrella o de dicho personaje público. De verdad que no hubiesen habido números para los haters que hubiese tenido Jeremías. Y bueno, haciendo alusión a esto, en el capítulo 36 que nosotros leímos, ellos, por supuesto, no eran para nada aceptados por la situación que se estaba sumando en la nación de Judá. Estaba asediada la ciudad porque ya estaba a la puerta el castigo que el Señor por muchos, pero muchos años había sentenciado. Entonces, Jehová le dice, mira, tú vas a ir a la casa de Israel y le vas a decir todas las maldades y las inmundicias en las cuales ellos han caído, y a ningún pecador le gusta que le digan su situación. Y este era el caso del pueblo, por supuesto. Él anuncia de tal manera de que hasta por escrito el Señor le ordenó. Y en este capítulo 36 el Señor le da la orden que tomara un rollo del libro y que lo escribiese. De modo que el hombre tiende a olvidar lo que escucha, pero esta vez ya estaba en físico, que lo leyera. Y así lo hizo el profeta, a tal modo que se asistió por Baruch y ellos escribieron el rollo y lo leen al oído de todo el pueblo. Y el rey también escucha todo esto a tal punto que hasta el rey destruyó ese rollo. Y esto causó una revuelta tremenda en la vida del pueblo, a un punto que en el versículo 26 de este capítulo, que es donde quiero tomar un poquito de memoria porque lo había pasado, yo volviendo a leer el capítulo, en este capítulo el rey mandó a Jerameel a que tomara a Jeremías, a que lo prendiese, pues ya estaba decidido a aniquilar al profeta, y a Baruch, que era el que había transcrito el rollo. Y me encantó muchísimo porque en ese versículo 26 Jehová devela una manera hermosa de cómo es Dios con aquellos que prefieren obedecer la voz de Jehová antes que caer en simpatía con la multitud. ¿Qué hizo Jehová en cuanto al mandato del rey? Jehová los escondió. Y eso aparece pues en el capítulo 36, versículo 26. 36 el capítulo, 26 el versículo. Y qué lindo, porque en el libro de Jeremías nos da ese gran detalle. El rey estaba decidido, ya sus oídos no resistían escuchar la sentencia de parte de Jehová. Y ya había ordenado que se ejecutara, que lo tomaran. Pero hace esa gran revelación. Pero Jehová los escondió. Es maravilloso, hermanos, cuando Dios se manifiesta protegiendo a aquellos que verdaderamente se esmeran por cumplir la voluntad de Jehová. Entonces, quería resaltarles ese precioso acontecimiento que lo había pasado por alto y de verdad que está muy gustoso para no comentarlo. Entonces ahora sí vamos a seguir nuestro viaje a través de las páginas bíblicas y entramos en el capítulo 41. Ayer leíamos en el capítulo 40 que
ya se había cumplido la amenaza dada por Jehová y manifestada por boca del profeta Jeremías, cuando entra ya Nabuzaradán a la ciudad y toman entonces cautivos a toda la gente de la realeza, toda la gente pudiente, pero queda un pequeño grupo de personas de lo que serían los pobres, pues los marginados, allí en Jerusalén. Y cuando esto sucede, hay un joven, un hombre que es nombrado por Nabuzaradán como el regente, como el que se iba a encargar de guiar a ese pequeño grupo que había quedado en Jerusalén. Y este hombre estaría dándole cuentas al rey de todo lo que allí había quedado, porque si bien es cierto que habían destruido todo, pero lo que eran las viñas, lo que eran las siembras, estaban para ser usadas, es decir, les permitió que ellos tomaran, que ellos comieran pues del fruto de la tierra. Y así sucede. Este hombre, Gedalías, queda al frente de este pequeño remanente que dejaron en Jerusalén. Sucede que en el capítulo 40 habíamos leído que había un hombre llamado Joanán, que era hijo de Carea, y este hombre escuchó que había la amenaza de muerte contra Gedalías, y esto les preocupa, por supuesto, porque si algo le sucedía a Gedalías, entonces a expensa de quién quedaría este pequeño grupo. ¿Cómo tomaría el rey Nabucodonosor que mataran a este hombre que había sido puesto por este nuevo imperio, el gobierno de Babilonia? ¿Y qué pasaría? Eso provocaría un desastre total mayor del que ya ellos estaban atravesando. Entonces, al escuchar esto, él le propone a Gedalías a llegarse a este hombre y matarlo antes que él arremetiera contra la vida de Gedalías. Entonces, Joanán le dice eso a Gedalías, y él le dice que no. Gedalías inmediatamente le refutó, le dijo, no hagas esto, eso es falso lo que dices de Ismael. Resulta que Ismael, conociendo un trasfondo sobre este hombre, Ismael era del pueblo de Judá, pero estaba viviendo, porque hubo un gran grupo de gente que desertó a los alrededores. Y entonces este hombre estaba en Moab, y ahí entre los hijos de Admón, este hombre estaba entre los hijos de Admón. Y ellos estaban preocupados porque si esta amenaza entraba en el pueblo, pues iba a haber terribles consecuencias. Este hombre, Ismael, era nieto de Elisama y había servido como oficial del rey en Judá. Era judío y él pertenecía a la familia real, pues, o sea, a la familia pudiente. Y este hombre se prestó para organizar algo terrible. ¿Por qué les hago mención de esto? Bueno, porque aquí, detrás de todo esto, está metida también el rey, el cual estaba viviendo. Ismael huyó de Jerusalén y él estuvo allí encargado o viviendo en tierra extranjera. Y una vez que sucede toda esta invasión, que se llevan a la realeza, a las personas de economía, buena economía, a las personas ricas, pudientes, dejan a esta gente pobre acá encargado y encargan a Gedalías para que sea como su gobernador. Entonces se corre este rumor. Mire que todavía no habían redes sociales, pero los rumores corrían rápido. Se corre este rumor
que estaban procurando, Ismael estaba procurando matar a Gedalías. Y procurando evitar esto, tratan de matarlo con anticipación, pero Gedalías no permite esto. Entonces vamos a ver qué sucede en el capítulo 41. Jeremías capítulo 41. Y aconteció en el mes séptimo que vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la simiente real, y algunos príncipes del rey, y 10 hombres con él, a Gedalías, hijo de Ahicam, en Mizpa, y comieron pan juntos en Mizpa. Y levantóse Ismael, hijo de Netanías, y los 10 hombres que con él estaban, e hirieron a cuchillo a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, matando así a aquel a quien el rey de Babilonia había puesto sobre la tierra. Asimismo hirió Ismael a todos los judíos que estaban con él, con Gedalías en Mizpa, y a los soldados caldeos que allí se hallaron. Sucedió además un día después que mató a Gedalías, cuando nadie lo sabía aún, que venían unos hombres de Siquem y de Silo y de Samaria, 80 hombres, raída la barba y rotas las ropas y arañados, y traían en sus manos ofrenda y perfume para llevar a la casa de Jehová. Y de Mizpa salióles al encuentro, llorando, Ismael, hijo de Netanías, y aconteció que como los encontró, díjoles, venid a Gedalías, hijo de Ahicam. Y fue que cuando llegaron al medio de la ciudad, Ismael, hijo de Netanías, los degolló y echólos en medio de un aljibe, él y los hombres que con él estaban. Mas entre aquellos fueron hallados 10 hombres que dijeron a Ismael, no nos mates, porque tenemos en el campo tesoros de trigos y cebadas y aceite y miel. Y dejólos y no los mató entre sus hermanos. Y el aljibe en que echó Ismael todos los cuerpos de los hombres que hirió por causa de Gedalías, era el mismo que había hecho el rey Asa por causa de Baasa, rey de Israel. Llenólo de muertos Ismael, hijo de Netanías. Después llevó Ismael cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mizpa, a las hijas del rey y a todo el pueblo que en Mizpa había quedado, el cual Nabuzaradán, capitán de la guardia, había entregado a Gedalías, hijo de Ahicam. Llevólos pues cautivos Ismael, hijo de Netanías, y se fue para pasarse a los hijos de Amón. Y oyó Johanán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban con él, todo el mal que había hecho Ismael, hijo de Netanías. Entonces tomaron todos los hombres y fueron a pelear con Ismael, hijo de Netanías, y halláronlo junto a aguas muchas, que es en Gabaón. Y aconteció que como todo el pueblo que estaba con Ismael vio a Johanán, hijo de Carea, y a todos los príncipes de la gente de guerra que estaban con él, se alegraron. Y todo el pueblo que Ismael había traído cautivo de Mizpa, tornáronse y volvieron y fuéronse a Johanán, hijo de Carea. Mas Ismael, hijo de Netanías, se escapó delante de Johanán con 8 hombres y se fue a los hijos de Amón. Y Johanán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que con él estaban, tomaron todo el resto del pueblo que había recobrado de Ismael, hijo de Netanías, de Mizpa, después que hirió a Gedalías, hijo de Ahicam, hombres de guerra, y mujeres y niños, y los eunucos que Johanán había hecho tornar de Gabaón. Y fueron y habitaron en Jerut Chinham, que es cerca de Betlehén, a fin de partir y meterse en Egipto, por causa de los caldeos, porque temían de ellos por haber herido Ismael, hijo de Netanías, a Gedalías, hijo de Ahicam, al cual el rey de Babilonia había puesto sobre la tierra. Bueno, entonces aquí vemos el desenlace de esta terrible tragedia. Precisamente Ismael estaba en complot con Baalis, quien era rey de los amonitas. Él había sido enviado por este rey para que matase a Gedalías. Fíjense cómo este rey pagano, procurando el mal también del pueblo de Judá,
consigue un aliado, y lo más triste del caso es que ese aliado era judío. Triste y lamentablemente. Este rumor llega a oídos de Joanán y quiso evitar esta tragedia, pero quizás la falta de malicia. Jamás pensaría Gedalías que un compatriota suyo arremetiera de la manera en que lo hizo Ismael. Entonces, vemos acá la terrible situación, porque allí nos dice la palabra de Dios que en el mes séptimo, exactamente 2 meses después de la caída de Jerusalén. Ahora, Gedalías fue asesinado. Entonces, como no se dice si fue en el mismo año, se puede considerar pues que hacía 2 meses o quizás pasarían algunos años, porque la Biblia no nos detalla si habían avanzado 2 meses, porque cuando se cae el pueblo era en el 5.º mes, y aquí habla del 7.º mes. Uno dice, bueno, habían pasado 2 meses, pero no sabemos, porque la palabra de Dios no nos detalla si era del mismo año. Entonces, este hombre, Ismael, en complot con el rey admonita, se presta para destruir el remanente que había quedado en Jerusalén. ¿Por qué lo hizo? Sencillamente maldad. Sencillamente quizás en su poca capacidad humana pensaría que de esa manera se vengaría contra los que habían aceptado sujetarse a Nabucodonosor. Y desafortunadamente fue un acto terrible, porque Ismael se fue a Mizpa y se presentó ante Gedalías, el gobernador, y él iba con 10 hombres. Amablemente Gedalías lo invita a comer a él y a sus acompañantes, y allí, estando en la mesa, mientras comían, Ismael y estos hombres se levantaron y mataron a Gedalías. Entonces, Ismael no solamente mató a Gedalías, sino también mató a todos los judíos y a los soldados babilonios que estaban allí. Por supuesto, esto era como un golpe de estado que le estaban dando a Nabucodonosor como señal de rebelión. Y esto iba a traer terribles consecuencias, porque esto fue el temor que se apoderó de esa población cuando el que tenía que darle cuenta a Nabucodonosor de ese remanente había sido asesinado precisamente por un judío. Entonces, al día siguiente, pues nadie se había enterado todavía del asesinato de aquel hombre de Gedalías. Y entonces llegaron 80 hombres desde Siquén, Silo y Samaria. Venían estos hombres y ellos iban pues a presentar ofrendas y a quemar incienso en honor de Dios allí. Ellos iban sin barba, con la ropa rota y con el cuerpo pues lleno de heridas que ellos mismos se habían hecho. Como Ismael todavía estaba en Mizpa, salió a su encuentro, y mientras ellos avanzaban, ellos fingían que estaban tristes como ellos. Cuando estuvo cerca, él les dijo, vengan a saludar al gobernador Gedalías. Pero antes de que llegaran al centro de la ciudad, Ismael y sus hombres, estos 10 hombres, comenzaron a matarlos. Y otra masacre. Y esto, ellos iban echando los cuerpos, los cadáveres, en un pozo seco. Y ese pozo seco hace referencia en este capítulo, pues que había sido construido por el rey Asa de Judá para defenderse de los ataques del rey Baasa de Israel cuando estaban gobernando. Y en ese mismo pozo habían arrojado el cadáver de Gedalías. Entonces el pozo ya se estaba llenando de los cadáveres. Imagínense cuántas personas fueron asesinadas por este hombre, triste y lamentablemente del mismo pueblo de Judá. Entonces, habían de los 80 hombres que se allegaron a que se allegaron a Ismael, que iban a visitar a Gedalías, hubo 10 que rogaron
a Ismael que no los matase, pues les habían dicho que en el campo tenían escondido mucho trigo, cebada, aceite y miel. Y por el interés de adueñarse de esto, por supuesto, estamos viendo la situación en que se estaba viviendo. Ismael los dejó con vida, pero se llevó a toda esta gente, los prisioneros, toda la gente que estaba en su entorno, se los llevó. ¿Y qué había pasado? Bueno, imagínense, si Nabuzaradán había dejado encargado a Gedalías para que le entregara cuenta al rey de estas provisiones que había dejado, porque recordemos que habían dejado provisiones y él ya estaba muerto. Y entonces este hombre, Ismael, toma cautivo a estas personas y se dirige Ismael a la región de los amonitas, porque era como un lacayo del rey de Admón. Cuando se supo lo que había hecho Ismael, ellos salieron a perseguirlo. ¿Quién es? Bueno, Joanán, el hijo de Carea, que qué diferente hubiese sido la historia si Gedalías hubiese tenido un poquito más de dirección y hubiese extirpado esta maldad que se estaba gestando sobre el pequeño remanente que había quedado. Cuando esto se da a conocer, cuando se descubre, y yo me imagino la tristeza que sintió Joanán, porque ya a sus oídos había llegado la noticia de que este hombre quería matar a Gedalías, y no solamente cobró la vida de Gedalías, sino de los soldados babilonios y de cuántas personas allí. Solamente de esos 80 hombres que llegaron, aniquilaron a 70. Entonces imagínense, ¿cuánto sería la mortandad? ¿Será que pasaría de 100 personas? Posiblemente. Y Joanán entonces emprende la búsqueda para para rescatar a las personas que habían sido por Ismael secuestradas. Y lo alcanzaron. Afortunadamente lo alcanzaron cerca del pozo de agua que estaba allí en Gabagón. Y todos los prisioneros que se llevaba Ismael se pusieron tan alegres cuando vieron a Joanán y a todos los jefes militares. Y bueno, enseguida se dieron vuelta y se fueron con Joanán. Pero triste y lamentablemente Ismael y 8 de sus hombres lograron escapar y huyeron hacia la región de los amonitas. Allí se protegieron. Joanán y los jefes militares, pues, que los acompañaban, rescataron a los que Ismael se había llevado desde Mizpa, luego de haber ellos asesinado a Gedalías. Y entre esta cantidad de personas nos detalla la palabra de Dios que habían mujeres, que habían niños, habían soldados y habían oficiales del rey. Y comenzaron entonces el largo viaje de regreso y descansaron en un lugarcito allí junto a Belén. Y allí seguro nos narra la palabra de Dios que estaban pensando continuar su trayecto hasta Egipto para ellos poder escaparse de la furia que despertaría en los babilonios el conocer el asesinato de Gedalías y de los soldados. Ellos tenían tanto miedo porque Ismael había hecho esta gran maldad en medio del pueblo. Qué triste esta situación, da mucho pesar porque quizás en medio de esta gran dificultad que les toca pasar al pueblo a causa de su maldad y de su desobediencia, pues ellos aprenderían ahí a sujetarse a este rey de Babilonia y a moldear su manera de pensar. Pero entra este hombre, Ismael, y hace terrible estrago. Triste la situación, muy triste, y de verdad que da pesar que uno de tu mismo pueblo haya arremetido y hecho tanta maldad. Seguimos avanzando entonces a ver en qué parará esta historia que se inició desde la caída de Jerusalén. ¿Qué quedará entonces con Joanán y este pequeño remanente que quedó en Jerusalén? Escuchemos. Jeremías capítulo 42. Y llegáronse todos los oficiales de la gente de guerra, y Joanán hijo de Carea, y Jesanías hijo de Osaía,
y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, y dijeron a Jeremías profeta: Caiga ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues hemos quedado unos pocos de muchos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y Jeremías profeta les dijo: Ya he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y será que todo lo que Jehová os respondiere os enseñaré. No os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigos de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello por lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Ora sea bueno, ora malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que, obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, tengamos bien. Y aconteció que al cabo de 10 días fue palabra de Jehová a Jeremías, y llamó a Johanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, y díjoles: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, al cual me enviasteis, para que hiciese caer vuestros ruegos en su presencia. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré, porque arrepentido estoy del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Y os daré misericordias, y tendrá misericordia de vosotros, y os hará tornar a vuestra tierra. Mas si dijereis: No moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios, y diciendo: No, antes nos entraremos en tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni tendremos hambre de pan, y allá moraremos. Ahora por eso oíd la palabra de Jehová, reliquias de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto, y entrareis para peregrinar allá, será que el cuchillo que teméis os alcanzará allí en tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto se os pegará, y allí moriréis. Será pues que todos los hombres que tornaren sus rostros para entrarse en Egipto, para peregrinar allí, morirán a cuchillo, de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre ellos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entrareis en Egipto, y seréis por juramento y por espanto, y por maldición y por afrenta, y no veréis más este lugar. Jehová habló sobre vosotros, oh reliquias de Judá: No entréis en Egipto, sabed por cierto que os aviso hoy. ¿Por qué hicisteis errar vuestras almas? Porque vosotros me enviasteis a Jehová vuestro Dios, diciendo: Ora por nosotros a Jehová nuestro Dios, y conforme a todas las cosas que Jehová nuestro Dios dijere, haznoslo saber así, y lo pondremos por obra. Y os lo he denunciado hoy, y no habéis obedecido a la voz de Jehová vuestro Dios, ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. Ahora pues, sabed de cierto que a cuchillo y de hambre y pestilencia moriréis en el lugar donde deseasteis entrar para peregrinar allí. Bueno, sucede lo que tanto temía el pueblo. Este hombre es asesinado y están preocupados, están varados allí, esperando emprender el viaje hacia Egipto, temiendo a la ira del rey Nabucodonosor con todo lo sucedido, ¿verdad? Esa masacre, al saber Nabucodonosor que soldados de su ejército habían sido vilmente asesinados por un judío, pues esto levantaría la ira y la furia del rey. Entonces,
hay algo que acontece en este capítulo, continuando con la historia narrada, que el pueblo dirigido, fíjense que Joanán está al mando, tenía ese espíritu de liderazgo, y ve el peligro inminente sobre estas personas que habían quedado allí a la intemperie, podíamos decir. Y entonces nos damos cuenta que vinieron todos estos oficiales y toda la gente de guerra y Joanán, venían todos estos del pueblo, desde el más pequeñito hasta el mayor. Venían todos ellos, imagínense, su ciudad destruida, a la esperanza quizás de soportar un poco esa situación, resguardados por el imperio de Babilonia, con un gobernador de su nación. Les daba la esperanza quizás de que esos momentos iban a ser un poco más llevaderos, pero sucede esta terrible tragedia donde muchos hombres pierden la vida. Entonces, este remanente, viéndose en esta condición, se abocaron a buscar al profeta Jeremías y le hacen el llamado. Y de verdad que cuando yo leía estos capítulos, yo decía, ¡ay, qué bien! Ellos estaban sensibles y dispuestos a obedecer la palabra de Dios, es decir, todo lo que sus ojos habían percibido durante esa terrible situación les estaba siendo sensible, y habían aprendido la necesidad de buscar la voluntad de Dios para adherirse a ella. Ellos buscan al profeta y le dicen, mira, necesitamos que ores, que ruegues por nosotros a Jehová tu Dios. Y ustedes notan cómo había esa manera alejada de este pueblo a acercarse. Y cómo dice tu Dios, ni siquiera ellos no tenían sentido de pertenencia a Jehová. Ruega a Jehová nuestro Dios, hubiese sido lo adecuado, lo ideal, lo propio. Ruega a Jehová nuestro Dios. Pero ellos estaban tan enajenados de Dios, de Israel, que decía, mira, anda, ora por nosotros a tu Dios. Imagínense ustedes. De todos nosotros, de lo que hemos quedado, pues somos muchos, han sido muchos los que han muerto, y quedamos unos pocos, así como lo pueden ver tus ojos. Éramos muchos, pero quedamos pocos. Imagínense la masacre que causó este hombre Ismael. Y así lo describe este capítulo. Habían quedado pocos de toda la cantidad de pobres que habían dejado allí. Y le pareció tan linda esta petición al profeta Jeremías. Le pareció tan lindo porque ellos no solamente le dicen, mira, ruega por nosotros a Jehová tu Dios, por nosotros, porque éramos muchos y bueno, quedamos pocos, así como tú lo puedes ver. Anda, para que Jehová tu Dios, fíjense, ellos cómo repiten, era algo que estaba en su ADN, enajenados a Dios. Para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde debamos ir y lo que debemos hacer. ¿Ustedes creen que esta petición al profeta no le sintió con gusto? Con cuánto amor, wow, diría el profeta Jeremías, han entendido que es mejor obedecer a Jehová. Y el profeta les dice de una vez, yo ya he oído y yo voy a orar a Jehová vuestro Dios. Fíjense cómo el profeta instando a que ellos se sintieran importante, posesión del Señor. El profeta en ningún momento le dijo, está bien, voy a orar a Jehová mi Dios, porque es mío nada más. No, el profeta tratando de acercar el pueblo a la sensibilidad de sentir ellos la paternidad de parte del Señor. Sí, yo voy a orar a Jehová vuestro Dios, como ustedes lo han dicho. Y yo les aseguro que todo lo que Jehová me respondiere, yo se los voy a enseñar. No me voy a reservar ninguna de las palabras que Dios me pronuncie para ustedes. Y ellos le dijeron a Jeremías, mira, Jehová sea entre nosotros, testigo. Miren qué manera ellos de pronunciar de la verdad y de la lealtad.
si no hiciéramos como nosotros hemos pronunciado, para lo cual Jehová tu Dios te enviará a nosotros. Miren, esto le pareció, yo cuando lo leí decía, wow, de verdad que el pueblo entendió. El pueblo logró entender cuál debía ser su posición, cuál sería la manera en que ellos debían actuar. Y Jeremías, por supuesto, muy de acuerdo en interceder por este pequeño remanente y asegurando que sería un portavoz fiel de la voluntad del Señor. Y bueno, emprende el profeta Jeremías esta ardua tarea, y me imagino lo contento que estaría el profeta cuando el pueblo se había determinado a decir, porque todos los judíos habían determinado que todo lo que el Señor pronunciare, pues ellos lo iban a acatar. Entonces, este remanente había prometido obedecer a la voz de Jehová, cualquiera que fuese el mandato, cualquiera. Y va el profeta y emprende esta ardua labor. El rey, todo el remanente le dice, mira, sea bueno o sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos. Entonces aquí ya cambia la manera de pronunciar ellos. O sea bueno, ora, o sea malo, la voz de Jehová nuestro Dios. Y aquí se sensibilizó más el pueblo, al cual te enviamos, obedeceremos para que, obedeciendo a la voz del Señor, nuestro Dios, tengamos bien. Ya aquí había una sensibilidad más bella que se pronunciaba solamente de labios. Y así el profeta emprende esta misión. Y al cabo de 10 días fue palabra de Jehová a Jeremías. Entonces, imagínense 10 días esperando el pueblo lo que ellos querían escuchar. Y nuevamente le toca a Jeremías enviar un mensaje poco popular. Vuelvo y les digo, si Jeremías hubiese tenido Instagram, Facebook, hubiese tenido demasiados haters, demasiados, porque los mensajes que él transmitía no eran agradables a un oído rebelde y pecador como la del pueblo de Judá. Y pasado estos 10 días, entonces llamó a Joanán y a todos los oficiales de la guerra que estaban allí y a todo el pueblo, desde el más pequeñito hasta el mayor. Jeremías los convocó y les da el mensaje divino. Les dice, miren, así ha dicho Jehová. Y siempre me llama la atención saber por qué tanto tiempo el Señor tardó 10 días. Pero bueno, el Señor, la profecía, y ahí es donde recae la veracidad de un profeta de Jehová. Cuando el Señor habla, no cuando Él lo pide. Y lo mismo sucede cuando, por decir algo, cuando estamos participando de los cultos de espera, el oficial recibe el mensaje cuando Jehová lo da, no cuando el esperante lo quiere o el oficial lo quiere. Es enteramente entregarse a la divina voluntad de Dios. Y como se es conocido, el Señor no llega tarde, el Señor llega en su preciso momento, no se adelanta, no se atrasa, es perfecto. Y Él les dice, miren, ya fui, Jehová el Dios de Israel, al cual ustedes me han enviado para que yo les entregara ruego en su presencia a favor de ustedes, me ha dicho así, que se queden quietos en esta tierra aquí y que edifiquen y Él no los va a destruir, que planten y Él no los va a sacar de aquí, no los va a arrancar porque Él se ha sentido bastante, Él se está arrepentido de todo el mal que ha permitido que caiga sobre ustedes. Así que no teman de la presencia del rey de Babilonia, que precisamente era lo que ellos temían, que Nabucodonosor arremetiera contra este pequeño remanente. Pero el Señor, que conoce todo y se había expresado ya de Nabucodonosor en varias oportunidades en la Biblia como su siervo, ablandaría el corazón de Nabucodonosor para que protegiera a este remanente.
y no arremetiera contra ellos. Y el Señor les da ese mensaje. Le dice, miren, no tengan temor de la presencia del rey de Babilonia. No se preocupen, no teman a su presencia, porque yo estoy con ustedes para salvarlos, para librarlos de la mano de él. No se preocupen, yo les voy a demostrar mi misericordia y voy a hacerlos tornar a su tierra. No se preocupen, quédense aquí. Quédense aquí. Pero si ustedes, y esto es lo lindo y lo precioso del Señor, el Señor te da a escoger. Y así lo hizo. El Señor le dice, miren, es que el Señor conoce el corazón del hombre. El corazón del hombre, el Señor lo conoce tranquilamente y le dice, miren, pero si ustedes dijeren, no vamos a vivir acá en esta tierra, no vamos a obedecer la voz de Jehová, sino que antes ustedes deciden irse a Egipto, en donde ustedes no van, según su opinión, ustedes no van a ver guerra, ni van a escuchar sonidos de trompeta alertando a una amenaza, ¿verdad? Y no van a tener hambre de pan, y allá van a sentirse plácidamente cuidados y van a morar allá. Pues déjenme decirle que la palabra del Señor les dice, ustedes son reliquias de Jehová. Reliquias, qué manera Dios de hablarle a su pueblo. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, si ustedes se vuelven su rostro para entrar en Egipto y allá peregrinar, será que allá donde ustedes se van a ir, el cuchillo que ustedes temen que los alcanzará aquí en Jerusalén, los va a alcanzar allá en Egipto. Y el hambre a la que ustedes temen pasar aquí en Jerusalén les va a llegar allá en Egipto. Y ustedes allá van a morir, no van a regresar a esta tierra. Fíjense la manera en que el Señor le habla claramente a este pueblo. Pero si ustedes, todos los hombres, ustedes deciden entregarse allá a vivir a Egipto para peregrinar, déjenme decirles que ustedes van a morir de hambre, de pestilencia a cuchillo. No habrá de ustedes ni uno que quede vivo, y traeré sobre ustedes este mal, porque así ha pronunciado Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Así como se derramó el enojo y la ira sobre los moradores de Jerusalén, así también voy a derramar mi ira y mi enojo sobre ustedes si entran a Egipto. Y esto será un juramento y espanto y maldición y por afrenta, y no van a ver jamás este lugar. Fíjense la manera en que el Señor habló transparentemente a este pequeño remanente y les habla al corazón diciéndole, ustedes son reliquias de Judá, no entren en Egipto. No, les estoy advirtiendo, les estoy haciendo este aviso. ¿Qué sucede? Que ellos habían jurado por Jehová que todo lo que el Señor pronunciara, fuera bueno o fuera malo, ellos lo iban a abrazar. Qué linda, ¿verdad?, estas palabras, pero estaban tan lejos de su realidad, porque cuando esto que escucharon por boca del profeta Jeremías contradijo lo que ellos ya habían decidido hacer, ellos rechazaron este mensaje divino que les comunicaba el profeta Jeremías. Entonces, qué triste la condición del ser humano. Cuando Dios le manda a pedir algo y no me lo da como yo quiera o cuando yo quiera, entonces hago mi voluntad. Qué triste. Y el Señor les hace la pregunta, ¿por qué hicisteis cerrar vuestras almas? Es decir, ¿por qué ustedes han cometido este error de intentar hacer lo malo y poner en riesgo sus vidas? Esta equivocación les va a traer terribles consecuencias, porque cuando el hombre no obedece a la palabra de Dios, está destinado a la desgracia. Entonces, la esperanza de este pequeño remanente se basaba en escuchar lo que ellos ya habían planificado realizar: emigrar hasta Egipto. Triste y lamentablemente, el profeta perdió su tiempo, podríamos decir. Perdió su tiempo, porque con cuánto amor y cuánta pasión Jeremías estaría intercediendo por este pequeño remanente para entregarles la palabra legítima del Señor, aún sabiendo que todo lo que Jeremías había pronunciado sobre Jerusalén
se había cumplido. Era temor suficiente, era evidencia suficiente para que ellos, cada palabra que el profeta pronunciara, ellos la abrazaran, porque ya tenían la prueba contundente de que él era un profeta legítimo, genuino, porque todo lo que sus labios habían pronunciado se había realizado. Y ni aún así, cuando escucharon toda la palabra que Jehová les mandó a decir, tuvieron temor. No lo hicieron. Entonces él les dice, ustedes me enviaron, Jeremías le dice, ustedes me enviaron a Jehová y me dijeron que fuera y orara por ustedes conforme a todas las cosas que el Señor me dijeran, ustedes lo iban a hacer y ustedes la iban a poner por obra. Y aquí se les estoy denunciando, aquí les estoy diciendo, y ustedes, necesito informar todo lo que el Señor me ha mandado a decirle a ustedes y se los he denunciado. Y si ustedes no habéis obedecido a la voz del Señor que me ha dicho todas las cosas, ahora se los voy a recalcar. Si ustedes no obedecen a la voz de Jehová, los alcanzará el cuchillo, el hambre y la pestilencia, y van a morir en ese lugar donde ustedes desearon peregrinar y vivir plácidamente. ¿Qué les parece esta condición de este pequeño remanente que había quedado? Triste, ¿verdad? Triste la condición. Qué pesar. Jeremías capítulo 43. Y aconteció que como Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová Dios de ellos le había enviado a ellos mismos, dijo Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías, mentira dices, ¿no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no entréis en Egipto a peregrinar allí? Sino que Baruc, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en mano de los caldeos, para matarnos y para hacernos transportar a Babilonia. No obedeció pues Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, y todo el pueblo, a la voz de Jehová, para quedarse en tierra de Judá. Antes tomó Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, a todo el resto de Judá, que de todas las gentes a donde habían sido echados, habían vuelto para morar en tierra de Judá, a hombres y mujeres y niños, y a las hijas del rey, y a toda alma que había dejado Nabuzaradán, capitán de la guardia, con Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, y a Jeremías, profeta, y a Baruc, hijo de Nerías. Y entraron en tierra de Egipto, porque no obedecieron a la voz de Jehová, y llegaron hasta Tafnes. Y fue palabra de Jehová a Jeremías en Tafnes, diciendo, toma con tu mano piedras grandes y cúbrelas de barro en un horno de ladrillos que está a la puerta de la casa de Faraón en Tafnes, a vista de hombres judíos. Y diles, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo envío y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su rostro sobre estas piedras que he escondido, y tendrá su dosel sobre ellas. Y vendrá y herirá la tierra de Egipto, los que a muerte, y los que a cautiverio, y los que a cuchillo. Y pondré fuego a las casas de los dioses de Egipto, y las quemará, y a ellos llevará cautivos, y él se vestirá la tierra de Egipto, como el pastor se viste su capa, y saldrá de allá en paz. Además, quebrará las estatuas de Bet-Semes, que es en tierra de Egipto, y las casas de los dioses de Egipto quemará a fuego. Bueno, se cumplió entonces el deseo del corazón de este pequeño remanente. Demandaron escuchar la palabra de Jehová. Y qué linda de verdad la determinación que uno escuchó. Qué cosa, ¿verdad? Oh, anda y ruega a Jehová tu Dios por nosotros, y lo que Él diga, sea bueno o sea malo, eso lo vamos a hacer. Y de verdad que cuántas veces nos encontramos con personas que están pasando por aflicciones, por situaciones duras,
y buscan el auxilio de un siervo de Dios, bien sea por enfermedad, por un problema, por una situación difícil, y ruegan, y hasta la persona que busca ese auxilio, busca ver una luz de esperanza, esos siervos de Dios muchas veces emprenden a orar, a ayunar, a hacer cadenas de ayuno para mover la misericordia del Señor. Y el Señor mueve, se manifiesta y alcanzan su petición. Hermanos, y cuando tienen lo que quieren, ni se acuerdan del Señor. Pero en esta oportunidad el pueblo tuvo lo que pidió, conocer la voluntad de Dios para así poderla poner en práctica, y ellos mismos habían reconocido para que les fuera bien. Pero acontece que una vez que el profeta acabó de hablar todo lo que Jehová había pronunciado, había entregado el mensaje completo, no a medias. Porque el profeta le dijo, si ustedes se quedan aquí, el Señor los va a cuidar, los va a proteger, no teman de Nabucodonosor, que Él va a cuidar por ustedes, porque Él está arrepentido de toda esta tragedia que ha llegado a esta nación. Pero le dice la otra parte, pero si ustedes deciden irse a Egipto, allá van a morir de hambre, la espada irá contra ustedes, la pestilencia. Si ustedes se van a esconder allá, déjenme decirle que lo que tanto teme que les va a pasar acá, le va a suceder allá. El Señor tan bello, el Señor comunicó todo. Y resulta que cuando Él pronuncia todas estas palabras, la respuesta del pueblo es todas estas palabras que el Señor les había enviado, todo esto. Resulta que Azarías y Joanán y todos los varones soberbios, miren cómo está esta característica única de los hijos del mal, soberbios. La soberbia es una inmundicia para el ser humano. Le dijeron a Jeremías, eso es mentira lo que tú estás diciendo. A ti no te ha enviado Jehová nuestro Dios. Allí sí no era su Dios, porque no les estaba pronunciando lo que ellos querían escuchar. Ellos querían escuchar, Jehová manda decir que se vayan a Egipto, que yo los voy a proteger. Y ellos pronuncian, Joanán, Azarías, los líderes, le dicen, eso es mentira. ¡Qué soberbia! Viendo ellos todo lo que el profeta Jeremías había pronunciado en contra de la ciudad y había sido cumplido, ¿cómo no temer a la voluntad de Dios manifestada por esta boca de este santo siervo del Señor? Y lo tildaron de mentiroso, cuando los mentirosos eran los profetas que ellos escuchaban, que les decían que iban a vivir en paz. Qué triste la condición de este hombre, de verdad. Es abrumadora ver cómo el hombre en su soberbia, en su maldad, se resiste a abrazar la voz de Jehová. Y tildaron al profeta de mentiroso, cuando realmente ellos debían tildar a todo el resto de los profetas que les abrumaba de mentira, que los llenaban de mentira, diciéndole, no, esto es paz, aquí el Señor protegerá, nunca mal aquí caerá. Qué desastre, ¿verdad? De condición de este pueblo. Le dice, no, eso es mentira. Jehová no te ha enviado a decirnos que no entremos a Egipto a peregrinar allí. No, eso fue el Baruc, el hijo de Nería, ese con que tú te la mantienes, que él te escribe las cosas. Ese fue él, el que te incita contra nosotros. Eso fue él. ¿Para qué? Porque ellos lo que quieren es entregarnos. Ustedes lo que quieren es entregarnos a la mano de los caldeos, para que nos maten y para hacernos llevar a Babilonia como llevaron al resto del pueblo. No. Y esto fue contundente y decisivo, porque Joanán y todos los oficiales que estaban allí al frente de ese pequeño grupo y todo el pueblo a la voz de Jehová no escucharon. No escucharon la voz de Dios para que se quedaran allí en la tierra de Judá. No quisieron. Antes Joanán tomó a todos los oficiales y la gente de guerra, todo el resto de Judá y toda la gente que había sido echada, pues, que había quedado allí, a los hombres, a las mujeres, a los niños y aún a las hijas del rey. Fíjense, a las hijas del rey, a este grupo de
es que las mujeres no tenían mucho valor, así que dejaron a las mujeres, a las hijas del rey y a todas las almas que había dejado Nabuzaradán con Gedalías, todas estas, y aún al profeta Jeremías y a Baruch también lo tomaron para llevarlo a Egipto. Por eso se dice pues que efectivamente Jeremías muere en Egipto. No nos relata la palabra de Dios la fecha, pero él fue llevado obligado. Lo llevaron a Egipto y entraron. Hicieron ese recorrido cuando el Señor por muchos, pero por muchos años había dicho que nunca más ellos regresaran a Egipto. Después que el Señor los sacó con mano fuerte, con brazo extendido de allá, les dijo que nunca regresaran a Egipto. Y el Señor entonces permite esto. Toman al profeta, toman a Baruch y se lo llevan. Y se fueron a la tierra de Egipto porque triste y lamentablemente la soberbia fue quien se impuso. No obedecieron a la voz de Jehová y llegaron hasta Tafne. Y allí en esa tierra extranjera, Jehová nuevamente le habla al profeta. Fíjense qué tristeza, qué manera este pueblo en resistir a hacer la voluntad de Dios. Allí Jehová se le manifiesta al profeta allí en Tafne y le dice, mira, toma con tu mano piedras grandes y cúbrelas todas de barro allí en un horno de ladrillos para que está allí a la puerta de la casa de Faraón, ahí en Tafne, a vista de todos los hombres judíos que han venido contigo. Y volvemos a recalcar la manera en que Dios, de una manera especial, tratando de educar, de formar, de transformar el corazón del hombre de distintas maneras. El Señor es tan pedagogo y le va a decir así a este remanente. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Ellos le temían al ejército de Babilonia, pero el Señor es el Dios de todos los ejércitos. ¿Por qué no confiar en Él? Yo les voy a enviar, voy a tomar a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, mi siervo. Fíjense cuántas veces hemos leído este calificativo. El Señor es mi siervo. Mi siervo es mi propiedad y hace como yo quiera. A mi siervo, y yo voy a poner su trono sobre estas piedras que he escondido y las tendré allí como banderas sobre ellas. Cuando habla de dosel, habla de banderas, de pabellón. Y él va a venir y va a herir la tierra de Egipto. Y eso que ustedes temían que les iba a pasar allá en Judá, les va a pasar acá. Los que a muerte, y los que a cautiverio, pues a cautiverio van, y a los que a cuchillo, pues a cuchillo. ¿Y saben qué? Ustedes han traído la tragedia a esta nación, Egipto, porque ahora esta tierra la pondré a fuego. La casa de los dioses de los egipcios en los cuales ustedes confían va a ser quemada por mano de Nabucodonosor y los llevará, y estos llevará cautivo, y él se vestirá la tierra de Egipto. Como así como el pastor se viste de su capa, así esto va a ser para él pan comido y va a salir de esta ciudad como si nada, en paz. Y aparte de eso, les voy a dar una demostración de mi poder, que estos dioses a los cuales veneran van a ser destruidos también. Van a ser quemados a fuego. De esta manera el Señor anuncia otra calamidad y destrucción a este remanente por haber persistido en la desobediencia. ¿Triste la condición del pueblo? Sí, hermanos, qué triste es la situación de este pueblo. Cuando nosotros nos encontramos escondidos en Dios, hermano, no tememos a esta situación. Y esto es bíblico, el apóstol Pablo nos habla y él estaba tan confiado en Dios. Él estaba tan confiado en Dios que en el capítulo 3 de la carta a los Colosenses, en el versículo 3,
Dice así, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo Jesús en Dios. Entonces, hermanos, cuando nosotros confiamos en Dios, las cosas son diferentes. Este pueblo triste, lamentablemente, después de haber visto todo lo que el profeta Jeremías había pronunciado, porque todo el pueblo escuchó la sentencia, y aún dándose cuenta que eran mentirosos y falsos los profetas que anunciaban paz y tranquilidad, aún sabiendo que todo lo que la boca del profeta Jeremías había pronunciado se había cumplido, no temieron a tomar en consideración y abrazar la voluntad de Jehová nuestro Dios. Triste, triste lamentablemente. Así que bueno, de esta manera llegamos ya al cierre de los 3 capítulos que tocaban en el día de hoy. Vamos entonces a tener la oración de cierre para saludar a nuestros fieles oyentes. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundantes misericordias, te adoramos, te exaltamos, Señor, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ante ti toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres Señor, Salvador, Rey eterno. Padre, gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu protección. Ayúdanos cada día más a confiar en ti. Ayuda a que tu palabra germine en nuestros corazones y haga esa transformación que tú deseas ver en la vida de tus hijos. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos, pues sabemos ante tu presencia no hay hombre que no peque. Señor, pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, Señor, en acciones. Ayúdanos. Ten piedad, Señor, acuérdate que somos polvo y ceniza. Señor, gracias por este espacio que nos has concedido en este día. Te pedimos una bendición especial por cada uno de los países que están conectados, escuchando la programación. Te pedimos bendición, resguardo, protección y sabiduría para los Estados Unidos, cada hermano que está allí conectadito, Señor, los hermanos que están conectados desde México. Tú conoces sus necesidades, sus anhelos, sus carencias. Te presentamos los que están conectados desde Panamá. Ten misericordia, Señor, los que están en Chile, en Ecuador, en Colombia y en Alemania. Gracias por cada uno de los oyentes que día a día leen tu palabra de Dios, pues ha sido la demanda de tu Espíritu que volvamos a la lectura diaria de tu palabra. Gracias, Señor, por los niños, los jóvenes, los ancianos. Ten misericordia, Padre, de los matrimonios, así como por los enfermos, Señor. Sánalos y serán sanos. Tú conoces, Señor, sus necesidades por amor de tu nombre. Ten piedad, Señor, y acompáñales en su adversidad, que su fe pueda prevalecer y tú en ellos te puedas manifestar grandemente, Señor. No les abandones, te los presentamos. En el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, te lo hemos pedido todo. Amén. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y la comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.